Listo. Ok. Vamos a ver lo que vendría siendo lo que es este secador, ¿no? En esta guía particularmente hay dos problemas. Uno es el que yo estoy resolviendo y el segundo es el que ustedes van a resolver. De hecho, el de ustedes está más sencillo que el primero. Particularmente dice, ¿no? Se procede a sacar 10 kilogramos de lodo provenientes de una laguna de tratamiento de agua, determinando que contiene 0,5 kilogramos de agua por cada kilogramo de lodo seco. Para agilizar, tiene 0,1% molar de agua y entra al secador a 95 grados Celsius y 52.000 centímetros de mercurio. Manométrica les colocan a una velocidad de 180 metros cúbicos por minuto y sale del secador a 83 grados centígrados. 5,2 centímetros de mercurio, manométrica, y 0,5 molar de agua. Primero en principal, des en cuenta lo siguiente. Primero nos están dando aquí una corriente de una vez de la cantidad de lodo que va a entrar al sistema. Entonces, si nosotros podemos ver, vamos a tener dos entradas, ¿no? Es el secador y va a tener una entrada que son los lodos y la otra entrada tiene que ser el aire caliente. El lodo que entra va a contener 0,5 kilogramos de agua por cada kilogramo de lodo seco, ¿no? Esto nos va a permitir es determinar la composición del lodo que entra. Cabe resaltar que en el problema, cuando nosotros nos seguimos leyéndolo, no dice en ningún momento, les piden es cantidad de agua que se evapora, velocidad de flujo de aire de salida y la cantidad de composición del lodo de salida. En ningún momento les dice que el lodo sale totalmente seco. Si le hubiesen dicho que el lodo sale completamente seco, eso significaría que el lodo tiene una composición de 1. Es decir, el lodo seco sería 1. En este caso no les están diciendo nada y no podemos decir que sale 100% seco. Por lo tanto, tenemos que mantener de que puede salir con cantidad de agua. Otro punto importante que hay que acotar, que es el 0,1% molar. Eso quiere decir que esto está trabajando en Y, igual como el 0,7 molar de agua. Quiere decir que esto está en Y, no en X. Entonces, y la composición del lodo la tenemos en X, no en Y. Entonces, tenemos que darnos cuenta que vamos a trabajar con X y podemos estar trabajando con Y al mismo tiempo. Otro punto importante es que nosotros no podemos trabajar las temperaturas en grados Celsius, tendríamos que trabajarlas o en Kelvin o en Rankine, dependiendo de la variable que vamos a utilizar como coeficiente de los gases ideales, porque aquí vamos a trabajar como el aire como un gas ideal. Y la presión, en este caso estamos en centímetros de mercurio, debemos transformarla a atmósfera, pero des en cuenta lo que aquí les dice que es manométrica. Uno cuando introduce una variable dentro del sistema, uno tiene que transformarla absoluta. Y la temperatura, o mejor dicho, la presión, disculpen, absoluta es la presión atmosférica más la presión manométrica. En este sentido, la presión manométrica que tenemos aquí, tenemos que sumarle una atmósfera que vendría siendo 760 milímetros de mercurio y transformarla. O en su defecto, transformar primero los centímetros de mercurio y luego sumarle una atmósfera. ¿Ok? Entonces, quiero es para que se entienda bien qué es lo que tenemos aquí colocado. ¿Puedes colocar la resolución del problema, por favor? ¿Se ve la imagen? No. No, Sigo viendo lo mismo. yo también, no se ve. Ok, estoy compartiendo la pantalla, voy a dejar compartir y vuelvo a hacer lo mismo otra vez. No te preocupes.
¿La ven? Sí, perfecto. Bueno, como entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Nosotros vamos a tener un secador que va a tener dos corrientes de entrada y dos corrientes de salida. ¿Qué es lo que hace un secador? Un secador simplemente extrae la cantidad de agua que está en un cuerpo sólido en particular, y en este cuerpo sólido le extrae esa parte líquida, evaporándola y haciendo que esa parte líquida, que es el agua, pase a ser parte de su corriente. En este caso en particular tenemos lo siguiente. Tenemos los 10 kilogramos de lodo, tenemos que determinar la composición. Aquí donde está la relación que dice 0,5 kilogramos de agua por 1 kilogramo de lodo, simplemente lo que hacemos es tomar en cuenta que esto es lodo seco, si queremos decir que es el lodo húmedo, porque estamos incorporando al sistema el lodo húmedo, sería 1,5 kilogramos de lodo húmedo. Entonces, la composición para el agua sería 0,5 kilogramos de agua por 1,5 kilogramos de lodo húmedo. Esto nos está dando justamente el 0,33. Como sabemos que el lodo húmedo está compuesto solamente por agua y lodo seco, es la resta, es decir, 1 menos 0,33. Para el aire en Ya va, particular... profe, ¿puede repetir lo que dijo de esta composición? Ajá, la relación me dice que tengo 0,5 kilogramos de agua por cada kilogramo de lodo seco. Si yo quiero verlo como si fuese un lodo húmedo, yo puedo decir que tengo 0,5 kilogramos de agua más 1 kilogramo de lodo seco, me está dando 1,5 kilogramos de lodo húmedo. ¿Sí? Si yo voy a determinar la composición específicamente del agua, sería 0,5 kilogramos de agua entre 1,5 kilogramos de lodo húmedo, porque acuérdense que uno lo divide entre el total. Eso significaría que tengo 0,33 de composición para el agua, específicamente. Eso es para determinar la composición de cada uno de ellos. Okay. Y luego lo que hago es restar simplemente, como son dos, 1 menos la composición del agua, me va a dar la composición del lodo seco. Ahora bien, el aire que entra nos están dando los valores, en este caso en particular, tenemos que los 95 grados Celsius lo sumamos 273 para transformarlos a Kelvin. La presión aquí abajo, como podemos ver, está en formada atmósfera y luego se le suma una atmósfera porque ya sabemos que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces, tenemos que sumar ambas situaciones, ambas presiones, para obtener la presión absoluta del sistema. En este caso es 1,68. El volumen, recordando que tenemos una base de cálculo de 1 minuto de operación, automáticamente esta velocidad de flujo se va a convertir en el volumen automáticamente, que en este caso serían 180 metros cúbicos, y lo vamos a transformar a litros, es decir, multiplicándolo por 1000. Particularmente, en el caso de F3, inicialmente no tenemos ningún valor, en este caso aquí ya salen porque está calculado. Y tampoco, acuérdense que como no nos dice nada de la composición, tenemos que de una vez suponer que están las dos composiciones, porque no nos dicen que está totalmente seco, ni siquiera nos dice qué composición tiene. En el caso de F4, nos dicen es la temperatura de salida, nos dicen también la presión de salida, nos la dan igualito en centímetros de mercurio, lo transformamos y lo sumamos a una atmósfera, y nos dicen que tenemos en composición molar 0,7%. Igualmente, si se han dado cuenta, esto está en Y y esto está en X. Tenemos que tener mucho cuidado porque no estamos hablando de moles, solamente estamos hablando de moles y estamos hablando en masas. La siguiente, Joan. Ok, como podemos ver entonces, si hacemos un balance para el lodo seco, realmente él no nos da muchas respuestas, sin embargo, posteriormente lo podemos utilizar, porque si yo tengo el lodo seco y tengo la cantidad de agua que sale, puedo sumarla y obtener la cantidad de lodo húmedo que sale de ese sistema. En este caso en particular, simplemente multiplico la composición del lodo
seco para F1, pues esa corriente va a ser igual a la cantidad de lodo seco que hay en 3 por F3. Y determino es simplemente la cantidad de lodo seco que se mantiene dentro del sistema. Recordando que esa cantidad de lodo seco, es decir, lo que entra va a ser exactamente igual a lo que sale. Luego, determino es lo que vendría siendo, puedes colocarlo para la partecita de aquí abajo, de F2. Como que lo amplíe. Aquí. No. No, Joan, creo que en la próxima foto debe estar esa parte. Ok. Ajá, ahí, eso. Ahí. Ok. Aquí si nos podemos ver, nosotros vamos a suponer que el comportamiento del aire es un comportamiento de un gas ideal. Sabemos que realmente el comportamiento del aire debe de ser, es un comportamiento es un gas real, porque sabemos que tenemos ese comportamiento. Sin embargo, nosotros podemos suponer que tenemos un gas ideal y calculamos a través de la ecuación PB es igual a nRT. Nosotros vamos a calcular la variable o la incógnita que tenemos. En este caso en particular, como tenemos la presión, tenemos el volumen, tenemos la temperatura, la R es una constante, simplemente calculamos el número de moles, y ese número de moles va a ser exactamente igual a F2, es decir, la corriente que entra. Hacemos el cálculo, simplemente esto es una sustitución de P, del valor de B, el valor de T y el valor de T, obteniendo de esta manera el valor de F2 específicamente. Luego sabemos o suponemos que el aire que entra tiene que ser exactamente igual al aire que sale, pero sabemos en función del aire seco. Sí, tenemos que pensar que todo el aire que es seco que entra tiene que ser exactamente igual al aire que sale. Y hacemos un balance para el aire seco. En este caso en particular no tenemos problemas porque justamente las composiciones están en Y. Si las composiciones hubiesen estado en X, tenemos obligatoriamente que transformar la corriente F2 a masa. ¿Cómo lo haríamos? Tendríamos que calcular el peso molecular promedio. Es decir, tendríamos que calcular el peso molecular del aire 1, porque no podemos colocar que es el mismo aire. Simplemente tenemos que hacer el cálculo matemático primero. Ahora bien, entonces hacemos el cálculo en este caso del aire seco, que vendría siendo la Y del aire seco, en 2 que entra tiene que ser exactamente igual al aire seco que sale de F4. Y calculamos la cantidad de F4. Tenemos que recordar algo. Nos dicen lo siguiente. Todo lo que entra tiene que ser exactamente igual a lo que sale. También sabemos que el agua que entra se evapora, pasa la corriente de aire y continúa su camino en la corriente, que en este caso sería el lodo que sale. Eso quiere decir que el agua, la cantidad de agua que se evapora tiene que estar en la corriente que sale del aire caliente. Entonces, ¿cómo lo calculo? Simplemente resto la cantidad de agua que hay al inicio, la cantidad de agua que hay al final menos la cantidad de agua que hay al inicio, me va a dar exactamente la cantidad de agua que se está evaporando en el sistema. Es lo que nosotros vemos aquí, donde aquí se está multiplicando la corriente de salida por la composición del agua, que vendría siendo la cantidad de agua que está saliendo del sistema, menos la corriente que entra por la composición del agua para determinar la cantidad de agua que entró al sistema, pero con el aire. Esto es con el aire. Determino los moles y en caso en particular, de una vez, como me están diciendo es la masa, yo lo calculo y multiplico por el peso molecular del agua, porque sabemos que el agua es la que se está evaporando. Al calcularlo me está dando una cantidad en gramos que tenemos de agua que se evapora. En la siguiente, por favor. Ok. Si se dan cuenta, estamos ya ahí, estamos bien. También nos están pidiendo la velocidad
del flujo de salida. Sabemos que la velocidad es igual al volumen del flujo de salida. En este caso en particular, lo que tenemos que calcular es el volumen. ¿Por qué? Porque ya tenemos la presión, tenemos el volumen, perdón, tenemos la presión, tenemos la N, que es la corriente de salida, tenemos la variable R y calculamos la T, tenemos la T. Simplemente la sustituimos y obtenemos el valor del volumen que sale del sistema. Simplemente eso es calcular el volumen. Sabemos que todo esto está en función del tiempo de la base de cálculo. Luego vamos a hacer, continúa Joan. Okay. Luego vamos a hacer un balance específicamente para el agua. Sabemos que tenemos que estar pendiente de algo. Esto es algo como que tenemos que tener muy presente. Si nosotros lo hacemos normalmente, tendríamos lo siguiente. Es la cantidad de agua que entra en F1 y entraba en F2. Y es igual a la corriente que sale, que sería F3 y F4. Pero como ya tenemos la cantidad de agua que se evapora, simplemente obviamos la parte de F1, de F2 y F4 y colocamos la masa de agua que se evapora. En este caso va a ser igual haber dicho que es la cantidad de agua que entra en F1 va a ser igual a la cantidad de agua que sale en F3 más la cantidad de agua que se está evaporando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo vengo y yo le estoy quitando a esta corriente, yo le quito el agua, esto me va a dar la cantidad de agua que va a quedar en F3. Es decir, tenemos que estar muy pendientes que en este caso tenemos esa particularidad. ¿Por qué lo trabajo de una vez con la masa? Porque ya yo la tengo en cantidades másicas. Si no, tendrías que hacer otra vez la transformación y calcularlo en moles. Simplemente aquí hacemos el cálculo matemático, sustituimos los valores. 0,33 por 10 kilogramos, que vendría siendo la primera corriente, va a ser igual a la corriente de agua en F3 más la cantidad de agua evaporada que existe. Sustituimos los valores y hacemos el despeje correspondiente, donde nos está dando que tenemos 2,21 kilogramos de agua en F3. Como sabemos que son dos composiciones o dos corrientes, perdón, dos componentes en esa corriente, simplemente aquí lo que hacemos es sumar ambas composiciones o ambas cantidades y obtenemos la cantidad de lodo que sale del sistema. Al tener la cantidad de lodo que sale del sistema, determinamos recién ahí la composición, que vendría siendo 2,21 kilogramos, entre la cantidad de la corriente, que es F3, que es 8,91, y nos está dando 0,25 de agua. Igual, como es dos corrientes, es decir, dos componentes, 1 menos 0,25, estamos determinando la composición del lodo seco, que sería 0,75. Simplemente este problema lo que está reflejando, o no sé si se han dado cuenta, que seguimos con la misma de los balances anteriores. Si seguimos con las mismas tonalidades, la única diferencia que aquí entra es que estamos incorporando que tenemos que tener cuidado porque vamos a trabajar en un momento dado con moles y vamos a trabajar en un momento dado con la parte de masas. Entonces tenemos que estar muy, muy pendientes de que no vayamos a confundirnos, que no vayamos a mezclar o no nos vayamos a olvidar. ¿Por qué? Porque si yo por X causa se me hubiese olvidado uno, por ejemplo, transformar los gramos a kilogramos o trabajarlo eso en moles y en la otra parte en kilogramos y hubiese hecho la resta así, automáticamente ya el problema estaba mal. Particularmente en este tipo de problemas lo que es estar pendiente. Sí, aquí lo que se está incorporando es el PV igual a MRT como parte del sistema en gases y que vamos a estar justamente trabajando ambos al mismo tiempo. Sí, podemos tener moles, pero también podemos tener gramos al mismo tiempo. O sea, esa es la única diferencia con esto, con los otros problemas anteriores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
des en cuenta que no es nada difícil, no es nada complicado, simplemente es un poquito más de balance, es decir, incorporamos balance. Profe, entonces cuando usted dice que X es en masa y Y es en molar, ¿verdad? O es Sí. independiente, lo podemos usar cuando, o sea, como X con, o siempre se cumple así. No, eso también te depende del problema. Hay momentos, de hecho, tienes que tener tanto cuidado que puede ser que la composición en la corriente de aire te la den en X, pero no si te la dan en X y tú calculas PV igual a NRT, te va a dar el valor en N. Entonces tú no puedes usar esa N con esa Y, X. Tienes que primero transformar la N en gramos y recién incorporarlo al sistema. Entonces, aquí la única diferencia es que van a estar trabajando en 2 unidades al mismo tiempo y tenemos que estar pendientes cuando estamos trabajando en moles y cuando estamos trabajando en gramos. En esto simplemente es incorporar la PV igual a NRT, pero porque vamos a trabajar en ambas situaciones. Esa es la única diferencia. O sea, en este caso el problema nos lo está dando directamente en Y, pero nos lo puede dar en X. Y no hay problema. Si quieres, Joan, pon el problema para medio más o menos explicarles cómo lo van a visualizar, el problema 2. Ok, bueno. Para que se den cuenta que no es nada difícil, es algo, de verdad les coloqué un problema lo bastante sencillo que pude. Dice, la piel mojada entra a un secador de túnel continuo con una humedad de 65% y sale con una humedad de 10%. Des en cuenta que en este caso en particular les están dando las humedades de salida y de entrada, ¿ok? Y dice que sale a una velocidad de 485 libramol por hora. Ya sabemos que en este caso en particular nos están diciendo que la base de cálculo va a ser 1 hora de operación y nos están dando la cantidad. En este caso es muy sencillo porque simplemente al colocar que la piel que entra y la piel que sale, podemos hacer un balance de materia y vamos a determinar F3. Esa parte va a ser extremadamente sencilla. En la parte del aire dice que el aire seco se alimenta, con aire seco alimenta. Si les están diciendo que el aire está seco, quiere decir que solamente está entrando aire al sistema, es decir, que no está entrando agua en el sistema. Entonces, en este caso en particular, nos están diciendo que tenemos 140 grados Fahrenheit y una presión de 0,96 atmósferas. Y sale a 125 grados Fahrenheit y una atmósfera de presión. Cabe resaltar o cabe aquí destacar que tenemos aquí, más que todo, esto más que todo para hacer transformaciones. Tenemos que tener que la 140 Fahrenheit y los 125 tenemos que transformarlos, por ejemplo, a Kelvin, si lo vamos a utilizar en Kelvin, lo tenemos que transformar a Rankine si vamos a usar la R de Rankine. Tenemos las presiones ya colocadas, no se les está haciendo para que sumen o sumen atmósferas, nada, simplemente ya está en absoluta. Le están diciendo que calculen la velocidad con la que entra la piel mojada, simplemente ya lo que le estaba diciendo yo aquí, hacen un balance de materia para la piel específicamente seca, tendrían que colocarla para la piel seca, le hacen un balance aquí de materia para la piel seca y van a determinar la variable A. Para la variable B, que dicen es la velocidad de flujo volumétrico, si el aire de salida tiene tanta humedad, les están colocando la humedad del aire de salida. ¿Por qué? Porque tienen que tomarla en cuenta para determinarla a través de un balance de materia, tienen que determinar el volumen volumétrico del aire que entra. Y luego les están pidiendo simplemente la cantidad de agua que se elimina de la piel. Entonces ahí tenemos que recordar que van a conseguir el agua primero yo les recomiendo que primero determinen, por ejemplo, esta variable, que es la cantidad de agua que se elimina de la piel para poder luego entrar en la B, porque lo van a necesitar al contrario. Y tienen que recordarse, no se pueden olvidar, el agua, transformarla a libramol. Les recomiendo que la pueden trabajar en libramol, porque si no van a tener que hacer las transformaciones. Igualito van a tener que ver cómo transforman, porque tienen arriba libra masa.
y tienen que estar pendientes de eso. Sí, les recomiendo que primero calculen la C para después calcular la B. Ahí lo que van a tener que transformar el agua, la tienen que transformar específicamente a moles o a libra mol y luego calcular la velocidad. Si realmente ese problema particularmente es muy sencillo. Ahí lo que hay que estar pendiente de tener libras, es decir, las masas con las masas y las composiciones. Si este problema particularmente es más que todo, es muy sencillito, de verdad se los digo. Confíen en mí que es bastante sencillo. ¿Alguna pregunta? Con los datos que nos van a dar en la parte C, entonces aplicamos a la fórmula para la parte B, ¿verdad, profe? O sea, más o menos Sí, sería como esa para calcular estructura. de agua, lo que pasa es que aquí es al revés. Aquí en el anterior era que tú tenías la parte de agua y lo pasabas a lodo. En este caso vas a tener es piel y lo pasas a aire. Si ahora es al revés. Esa es la única diferencia entre los dos. Ah, ok. ¿Y para cuándo sería la entrega, profe? Bueno, yo creo que ese se podría hacer como en 3 días a máximo, porque realmente es muy sencillo. Yo sé, de verdad, es muy sencillo. Se nos coloque más que todo es porque tienen que estar pendientes de, no tienen nada así de que, tomando en cuenta, lo pueden entregar un sábado o un domingo. Y lo que sí me interesaría es cuando les voy a explicar sistema ternario y binario, porque ahí sí es un poquito más, como quien dice, no complicado, porque yo no lo veo complicado, sino es como más puntual, que tenemos que leer las gráficas y ahí sí me gustaría de que de alguna manera leamos, la mayoría pueda leer la gráfica, que pueda leerla y determinar los valores, porque a través de esos valores que se resuelven los problemas. O sea, va a ser un poquito, es así, vamos a ver Joan y compañías, si Fabiola y Tania, vamos a ver cómo podamos de aunque sea en esta semana que viene, les doy 2 clases, una para lectura solamente gráfica, aprender a leer la gráfica y una con el problema. Okay. Porque necesito que aprendan a leer la gráfica. Si no saben leer la gráfica, el problema no los van a poder hacer. Claro, no hay problema, profe. En dado caso que la clase dure más del tiempo que permite Zoom, podemos hacer 2 salas de una vez. Una la hace Joan y otra la hago yo o Fabiola y así podemos tener 2 si se corta. Ok, y no hay tiempo problema. Sí, suficiente. porque a mí particularmente en esa del sistema ternario, binario no tanto, binario es muy sencillito, de verdad se los digo, pero ternario, hay que ser muy puntual, hay que ver, hay que no sé qué. De hecho, hay que hacerlo con regla, hay que estar leyendo muy bien. Ustedes tienen que aprender a leer, porque el sistema ternario, los gráficos es un triángulo, valga la redundancia, porque es un sistema ternario, pero tienen que exactamente saberlos leer. Sí, tienen que leer el punto a punto. ¿Sí? Y eso me gustaría que los conocieran y los mismos ustedes leyeran, porque ese es el detalle. Si no sabemos leerlo, los problemas no se pueden resolver. ¿Sí? Sí, el problema depende de la lectura del gráfico. Entonces, ese en particular, el binario sí es mucho más sencillo. De verdad se los digo, eso es algo muy sencillo, binario. Pero ternario sí hay que estar hay que ser muy detallista en la lectura. ¿Alguna otra pregunta? Entonces ahí sería cosa de cuadrar Joan para ver cómo podríamos hacer para solucionar el tiempo y que lo lean. Por eso les digo, me gustaría de hecho que los leyeran, podíamos hacer, yo había pensado para ser un poco dinámicos, porque yo creo que se puede trabajar, que por ejemplo se coloca los gráficos, yo se los voy a mandar a ustedes, son aproximadamente como 10 gráficos ternarios, sistemas ternarios. Por supuesto yo les explico solamente el modelo A y el modelo B, que son los que existen, y el modelo B se repite como 7, 8 veces. Y colocarlo por el WhatsApp, podemos colocarles yo, por ejemplo, mire, vamos a leer un punto tal, y determinen los repartos. Entonces, ustedes aprenden a leer así los repartos y vamos comparando a ver cuando lean los repartos. No sé, esa es una idea que tuve, que podemos hacerlo, porque en clase generalmente yo lo que hago es
que una clase completa me dedico solamente a enseñarles a hacer los repartos, es decir, a hacer los sistemas de reparto. Eso me gusta porque aprender a leer la gráfica. Particularmente yo me dedico a una clase exclusivamente para eso. ¿Para cuándo sería esa clase, profe? ¿De la semana que viene? ¿Para el martes igual? Sí, se puede hacer para el martes, no tengo problema. Podemos hacer la clase primero y luego al día siguiente los muchachos darle chance para que vean el video y colocarles puntos de reparto por el WhatsApp, sistemas, cosas puntuales, y entonces para leerlos, porque tienen que aprender a leer el gráfico. Ok, profe, entonces este ejercicio lo entregamos más tarde el domingo y la próxima clase es sencillito, sería... de verdad, confíen en mí que es sencillo. Ok, y la próxima clase el martes a las 12 o el miércoles a las 12. Sí, sería cosa de cuadrar. Si yo consigo contener, si yo veo que el celular me levanta bien el internet, lo podemos hacer más temprano, pero hoy estuvo fatal. Yo no sé qué le pasa a mi celular que no quiere agarrar el digital mucho. No, pero sí, así le es más fácil de ahorrar porque son datos y se consume mucho mejor por aquí que con Wi-Fi. A esta hora, pues. Mi celular ha estado rebelde con no sé por qué, de verdad. Si no quiere levantar mucho el digital, no sé. Ya no quiero saber ni me quiero preocupar por eso, porque no sé. De hecho, me dijeron que lo colocara en un sitio abierto y me fui hasta afuera a buscar a ver los datos y tampoco. ¿Sí? Profe, si hacemos la clase el martes, ¿usted nos enviaría antes las gráficas y lo que nos tenemos que leer para la clase? Sí, yo a ustedes les mandaría los gráficos. Lo que pasa es que los gráficos así se los mandan, yo sé que no me lo van a entender. O sea, lo más seguro es que se van a quedar como, ¿qué es esto? Entonces, me gusta siempre explicárselos, quiero explicárselos, pero después, por vía WhatsApp, por ejemplo, les digo, miren, vamos a buscar estos puntos, este punto, y repártanlo. Ya les voy a explicar cuando significa repartir. Vamos a buscar esto y búsquense el otro sistema de reparto. Entonces, yo se los voy a ir colocando porque son sistemas. Y lo podemos, esa parte práctica se le puede hacer por WhatsApp. ¿Por qué? Porque yo les voy a decir, mire, vamos a hacer esto. Ahora, a ver, dígame quiénes, vamos a tal persona, dígame qué punto de reparto consiguieron. Entonces, el persona tiene que anotar las composiciones. Vamos a ver qué descubrieron los otros. Entonces, ahí podemos como que indagar a ver qué tanto vamos manejando y vemos a ver si se necesita otra clase para seguir leyendo la gráfica. Porque a mí lo que me interesa es que aprendan a leer la gráfica. Cuando ya sepan leer la gráfica, nos podemos ir al problema. Profe, sí El mismo. problema es muy fácil, de verdad se los digo, resolverlo es fácil. El problema de los problemas de reparto es leer la gráfica. Profe, pero así mismo nos evalúa por WhatsApp que lo que vamos mandando y bueno, ya, matamos el último corte. Exacto, es que yo solo voy, de una vez voy viendo, pero necesito que ustedes aprendan. Claro, Porque no. el balance de materias en los sistemas ternarios se hace a través de los gráficos de reparto, de los gráficos ternarios. Si sabes leer los gráficos, haces el problema. Si no sabes leer los gráficos, no se hace el problema. Sí. Profe, ya queda menos de es un una minuto. Relación. Oye, ya se va a caer la llamada. Sí, no te preocupes. Bueno. Que pasen buenas noches. Gracias, profe. Chao, cuídense, pórtense bien. Dios me los bendiga. Chao. Chao, profe. Gracias. Buenas Chao. noches. Amén. Bye.